Señor secretario, dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se ha recibido una nota del jefe de bancada de diputados de Evópoli, por medio de la cual se da cuenta del reemplazo temporal del diputado señor Francisco Undurraga por el diputado señor Sebastián Álvarez. Terminar la lectura de la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Sobre la cuenta ofrezco la palabra. Muy bien. Señores ministra, subrogante de Relaciones Exteriores, señor ministro de Justicia, subsecretaria de Derechos Humanos, como muy bien lo dice la citación a la cual fueron convocadas, hemos hecho esta reunión extraordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores conjuntamente con la Comisión de Derechos Humanos para que ustedes, como representantes del gobierno en las materias que vamos a tocar, nos puedan indicar cuáles fueron las motivaciones que llevaron al gobierno a enviar esta carta conjuntamente con Colombia, Brasil, Paraguay y Argentina, en la cual estos 5 países cuestionaban la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en términos que sus resoluciones estaban invadiendo la soberanía de los países. Por consiguiente, nos pareció, por lo delicado del tema y la materia, poder escuchar las razones que ustedes, como gobierno, han tenido para enviar esta carta. Así que no sé quién va a ser primero quien va a intervenir. Muy bien. Tiene la palabra, ministro subrogante. Muchas gracias, señor presidente. Primero que nada, gracias por la invitación para tener la oportunidad de explicarles el contenido y el objetivo de esta nota. Lo primero es señalar el compromiso inalterable que ha tenido Chile con el sistema interamericano de derechos humanos. Se enmarca dentro de este compromiso inalterable a través de ¿y cómo se demuestra este compromiso? Porque hemos ratificado todas las principales convenciones del sistema interamericano, así como también hemos dado cumplimiento a las resoluciones y a las sentencias propias de este. Ahora, dentro del sistema interamericano hay un objetivo que es de diálogo permanente. El sistema fue creado por los estados para promover y proteger los derechos y libertades fundamentales de nuestro hemisferio, y su enfoque central, dentro del cual se enmarca esta iniciativa, es impulsar una cooperación efectiva entre los actores del sistema para reforzar la capacidad de tutela y de diálogo que reconozcan el rol primario y principal de los estados, para asegurar el respeto y el debido cumplimiento también del sistema. En este marco se gestó esta iniciativa, y el contenido de este documento es presentado por un grupo de países importantes del sistema con el objetivo de impulsar un análisis y un debate constructivo, y que establezca también maneras de poder ir superando estas preocupaciones o estas inquietudes. Nosotros somos un país que se ha destacado también por un respaldo permanente al sistema interamericano y se basa en la prioridad central que hemos otorgado a la promoción y a la defensa de los derechos humanos. ¿Cuál es el objetivo de la Carta? Es abrir un debate necesario con miras a fortalecer un diálogo colaborativo y constructivo con los órganos del propio sistema. Los estados firmantes han querido presentar esta carta como una fórmula de iniciar un diálogo que permita también ir reflexionando o ir analizando cuáles son los desafíos que tiene el sistema interamericano de derechos humanos de cara al siglo XXI. Esta iniciativa en ningún caso busca desconocer la independencia de los órganos del sistema, en ningún caso se refiere o no tiene ninguna mención a la soberanía en los cuestionamientos a los órganos propios del sistema, sino que lo que ha buscado es precisar el espacio dentro de estos principios que se establecen en la propia Comisión de la subsidiariedad, de cuál es el rol que le corresponde al Estado y cuál es luego a los órganos propios de la Comisión. También ha sido reconocida por la propia Comisión como una iniciativa constructiva, y nosotros hemos estado en contacto, por cierto, con los miembros de la Comisión para hablar de esta situación. El objetivo es fortalecer la legitimidad del sistema interamericano de derechos humanos y plantea una serie de desafíos que creemos que es importante de hacernos cargo, y que además es el camino que también han seguido otros sistemas de derechos humanos en el mundo. Tal es el caso del sistema europeo, y que ya luego les voy a decir cuáles también ciertos aspectos de ese sistema o de cómo ha ido evolucionando ese sistema nos animan también a iniciar un debate de estas características. ¿Cuáles son, por ejemplo, o qué temas queremos discutir específicamente? Por ejemplo, el crecimiento vía jurisprudencial de las competencias propias de los órganos del sistema interamericano y su relación con los diversos poderes del Estado a nivel local. También, por ejemplo, estos temas han sido abordados por el presidente y por el canciller con sus pares en distintas instancias. También les quiero reforzar que esta no es una iniciativa nueva. O sea, entre el año 2011 y el año 2013
hubo un proceso de fortalecimiento del sistema interamericano por vías similares a este. Chile y otros estados de la región entre 2011 y 2013 se abocaron al proceso de modificación del reglamento de la Comisión Interamericana para avanzar en el fortalecimiento del sistema a través del afianzamiento de la participación de las víctimas, el equilibrio procesal, la publicidad, la transparencia y otras. En el año 2011 específicamente se creó un grupo de trabajo especial para de composición abierta dentro del Consejo Permanente de la OEA y que elaboró un informe sobre el funcionamiento de la Comisión y el fortalecimiento del sistema. Esto fue comunicado a la Comisión luego de consultar también con los otros Estados miembros y también con organismos de la sociedad civil. Y finalmente, ¿en qué terminó este proceso entre 2011 y 2013? En una resolución sobre la reforma del reglamento. ¿Y qué aspectos incluyó esta reforma? Por ejemplo, la dictación, implementación y la vigencia de las medidas cautelares, que eran también ciertos aspectos que generaban algún tipo de... O queríamos tener una visión más clara sobre cómo funcionaban las medidas cautelares en el sistema de la OEA. Y esto por eso entonces también se incluyó dentro de este reglamento. También la promoción de las soluciones amistosas y en general la agilización del procedimiento. ¿Y quiénes fueron estados que debatieron muy fuertemente durante este periodo de 2 años? Argentina, Brasil, México, Colombia y también Chile. Entonces, esto es algo que puede ser exactamente similar a ello, abrir un diálogo, un debate con los órganos de la Comisión entre los Estados miembros y llegar a seguir perfeccionando, por supuesto, el sistema. También tenemos que tener en cuenta que el sistema ha sido a veces también muy fuertemente objeto de críticas de otros países. El caso, y que han llevado, por ejemplo, al retiro de la OEA hoy en día de uno de los Estados miembros, las denuncias de la Comisión Interamericana y también la sorpresa de muchos estados de qué es lo que pasa con a veces estas resoluciones y que llevan a que ciertas medidas que tome el propio sistema no puedan ser debidamente implementadas. Otro antecedente también que ya les había señalado antes es todo el proceso de reforma que nosotros hemos ido siguiendo respecto al sistema europeo de derechos humanos. Como ustedes bien saben, el sistema europeo, a contar del año 1998, o en virtud del protocolo 14 del convenio del año 98, y comenzando con las conferencias de Interlaken del año 2010 y siguiendo hasta la conferencia de Copenhague del año 2018, se levantaron una serie de aspectos que los propios estados europeos consideraban que era importante tener en su propio sistema regional de protección y promoción de los derechos humanos. Y así, por ejemplo, en la conferencia de Bruselas, que dio lugar a la redacción del protocolo 15, se hace una referencia expresa mediante una reforma al preámbulo del convenio europeo a los conceptos de margen de apreciación y a los conceptos también de los principios de subsidiariedad. Asimismo, y especialmente en la conferencia de Copenhague, que terminó en diciembre del año pasado, también se tuvo dentro de los ejes cuestiones que nosotros también queremos incorporar en este debate. ¿Qué se tuvo allí? Por ejemplo, ¿cuál es la función de los estados y la función del Tribunal Europeo? ¿Dónde están o cómo combinan o cómo juegan ambos entes? La interacción entre los niveles nacionales y los niveles europeos, la necesidad de un diálogo, de una participación, el tema de la carga de trabajo, el tema de la interpretación, es decir, cuando hay una necesidad de claridad y de coherencia en las decisiones. También otras cuestiones que pueden ser relevantes, la selección y la elección de jueces o de los propios comisionados que forman parte de estos órganos y, por supuesto, la ejecución de la sentencia. ¿Cómo podemos encontrar fórmulas para que la ejecución de la sentencia o cómo deben ser esas sentencias para que puedan ser debidamente implementadas en el plano interno? Esta es una experiencia muy válida, aunque estamos, por cierto, conscientes de las diferencias tanto históricas como jurídicas que pueden existir entre el sistema europeo y el sistema interamericano, pero que claramente pueden inspirar también un diálogo. También, a la luz de estos antecedentes, el interés de contribuir a un diálogo constructivo para ir fortaleciendo esta institucionalidad, considerando más aún que, por ejemplo, en el caso de la Corte Interamericana, no todos los estados han reconocido su competencia. Es decir, hay un tercio aproximadamente de los estados miembros de la OEA, firmantes de la Comisión, que no reconocen la competencia de la Corte. ¿Qué medidas específicas se han pedido? Este documento no tiene medidas específicas, aquí no hay un listado. ¿Por qué no hay un listado de medidas específicas? Porque precisamente lo que se busca es sentarse con los órganos del sistema y establecer proponer cuáles son estas preocupaciones o cuáles son estos métodos que nosotros vemos que a lo mejor pueden ser perfectibles y ver también el diálogo, qué es lo que nos dicen los propios órganos de la Comisión. Tampoco no tiene ninguna referencia ni a los principios de no intervención, ni a los principios de soberanía nacional, nada de eso. Ahora bien, sí consideramos que tiene que haber un intercambio de ideas respecto, por ejemplo, al principio de margen de apreciación
también consideramos que es legítimo que exista un debate con respecto al principio de subsidiariedad. Conscientes de que, por cierto, pueden no haber estado en el inicio, ¿por qué no plantearlo también? ¿Por qué no podemos hablar de ello con la Comisión? También nos preocupan en particular las cuestiones del atraso procesal. Cada vez hay más casos dentro de la Comisión Europea y hay casos en que tardan más de 10 años en llegar a un fallo, y también cuestiones de procedimiento. También hacemos referencia a la claridad y la coherencia en la aplicación de las fuentes del derecho, consciente, por cierto, de esta especialidad que tiene el sistema de derechos humanos. Y también, por supuesto, que hay una debida consideración a las realidades de los Estados para ser más efectiva, en definitiva, y que todas las cuestiones de las resoluciones y las sentencias. El ministro Larraín ahondará en los casos específicos. Entonces, simplemente nosotros cómo proponemos que esto se vaya y cuál es el objetivo de la Carta, es iniciar un diálogo con la propia Comisión Interamericana y con todos los otros países que quieran formar parte o que quieran incorporarse en este debate, para ver cuáles son aquellas medidas que son perfectibles, cómo podemos también nosotros referirnos o debatir y escuchar acerca de estos principios de subsidiariedad, estos principios de apreciación. Y también, ¿por qué? Porque son estándares que también han sido previstos y son cumplidos por los otros sistemas de carácter regional. Muy bien, muchas gracias. Ministro, ¿quiere intervenir usted? Sí, muchas gracias, presidente, y agradezco especialmente... Gracias nuevamente, presidente, por esta oportunidad que esta comisión, en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos, le brinda al gobierno para poder explicar y dar a conocer un poco el sentido de la presentación que Chile, junto a otros países, ha realizado al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La verdad es que la información que ha salido sobre este proceso ha sido quizás deficiente y por lo tanto se ha prestado para reacciones que hemos visto en la prensa que no dicen relación con lo que se está haciendo, ni lo que se procura, como ya lo acaba de explicar muy bien la ministra de Relaciones Exteriores subrogante, y probablemente se debe a que quizás el propio texto de lo que se ha presentado no es conocido. Yo no sé, presidente, si esta comisión lo tiene. Le hago entrega para que pueda usted sacarle copia y distribuirlo, porque tal vez eso ya sirve para poner las cosas en su lugar. La verdad es que lo que ha procurado nuestro gobierno, luego de conversaciones que ha tenido el presidente, el canciller, y en fin, en distintas instancias con otros países, es poder instalar un diálogo respecto de cómo poder ir mejorando la interacción entre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, le hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte, con los propios Estados. ¿Por qué? Porque creemos necesario trabajar para el fortalecimiento de los derechos humanos en su protección, en su prevención y en su difusión, no solo en las instancias superiores e internacionales, sino que también en los propios Estados. Y eso obliga a que el sistema de prevención y protección de los derechos humanos sea mirado en su globalidad, y no que miremos que esto se cautela solo porque finalmente está la Comisión o la Corte para resolver cada vez que hay una vulneración, una restauración del derecho transgredido. Nosotros hemos hecho un proceso de conversación, sobre todo luego de haber estudiado también experiencia, como ya se ha relatado todo el proceso que se ha seguido en Europa, ¿no? Del cual podemos volver a referirnos con documentos que son de verdad de mucho interés, que se han podido conocer en los últimos 8 o 9 años. Esto empieza el 2010 y el proceso está terminando en lo que va, porque es un proceso continuo de fortalecimiento del Sistema Europeo de Derechos Humanos a fines del 2018. ¿Desde dónde surge? En parte surge
por el crecimiento vía jurisprudencial de las competencias del sistema interamericano, Comisión y Corte, y su relación con los respectivos estados. Cada estado tiene a su vez internamente un orden constitucional a través del cual por el Congreso, por los tribunales y por los demás órganos de autoridad va resolviendo sus políticas públicas, sus intereses y finalmente la forma como éstas se aplican, cómo se garantizan los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos y cómo esto opera. Este crecimiento jurisprudencial de las competencias del sistema, en algunas oportunidades, y vamos a dar algunos ejemplos, ha producido situaciones de traslape de competencia, por así decirlo, común, frente a situaciones que probablemente, por la forma como está estructurado el sistema internacional, no solamente en el ámbito de los derechos humanos, sino que en otros, requiere de una revisión a la luz de los principios que operan en el ámbito jurídico internacional. En ese sentido, de lo que se trata es de asumir un diálogo. Aquí no está, como algunos han querido decir, se quiere restar el ámbito de acción de la Comisión o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por el contrario, queremos fortalecer y permitir que ésta actúe con toda la fuerza y convicción en el ámbito propio que les es específico y dejar en lo que corresponde la responsabilidad de los estados nacionales para hacer lo propio dentro de su ordenamiento. Por cierto, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, esto se podrán perfeccionar como toda obra humana, pero lo fundamental es hacer un diálogo, ¿no? Probablemente la actuación del sistema en un minuto, estoy hablando de la década del 80, por ejemplo, en donde la mayoría de los países de la región tenían dictaduras y por lo tanto había serios abusos de los derechos humanos, la actuación del sistema tenía un carácter más duro, más adversarial. El tiempo ha cambiado y hoy día es a la inversa. Hoy día la mayoría de los estados de América Latina y de la región son democracias. Siempre uno podrá decir que podrán ser todavía mejores y perfectibles, pero son democracias, salvo algunos casos donde tenemos discusiones, como el caso de Venezuela o Nicaragua, que están bajo análisis. No es nuestra intención hoy día abordar sobre eso, pero el grueso de los países está en esa posición. Y por lo tanto, lo que nosotros creemos que la actuación de la Comisión no solo debe ser adversarial o operar como un tribunal cada vez que uno de estos estados se produzca alguna transgresión al derecho de alguien, alguna persona, que por cierto debe ser y debe continuar, sino que más bien incluso operar de una manera colaborativa, cooperadora. Nosotros, por ejemplo, junto con nuestra subsecretaria de Derechos Humanos, hemos tenido conversaciones y actuaciones con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que nos ayuden a algo que es muy importante, que es a la promoción del Plan Nacional de Derechos Humanos. Muchos países han dado en las últimas 2 décadas estos planes. Nosotros estamos recién experimentando con ellos. El gobierno pasado, en su último año de gestión, diseñó el primer Plan Nacional de Derechos Humanos, que todavía está en actualización y revisión, todavía no lo ha zanjado la Contraloría, pero en fin, más allá de circunstancias menores, estamos en una experiencia única, que probablemente ese plan pueda ser el principal instrumento para provocar y promover en Chile una nueva cultura de derechos humanos. Nosotros no solamente podemos quedarnos frente a la situación de lo que ocurrió en Chile años atrás, que por cierto es algo que tiene que continuar en términos de la justicia transicional, que debe permanecer mientras sea necesaria, pero debemos enfocarnos para otra situación. Y de hecho los problemas que hoy día se suscitan con el sistema interamericano tienen que ver con situaciones contingentes, actuales, de lo que ha ocurrido en la década del 2000 o la década reciente. No solamente en Chile, sino que en otros países que tampoco tuvieron esta misma experiencia. Por lo tanto, el afán nuestro es de establecer un sistema cooperativo. Le hemos pedido a la Comisión, ayúdennos a implementar este plan. No sabemos cómo se hacen, no sabemos cómo se implementan, no sabemos cómo se llevan adelante, pero lo creemos un instrumento necesario para que Chile fortalezca su cultura de derechos humanos y actúe con un enfoque de derechos humanos en todas sus políticas públicas.
Ese es el espíritu con que estamos trabajando con la Comisión, con el sistema interamericano, y ese espíritu es el que nosotros queremos instalar a través de este diálogo respecto de los puntos que hemos señalado. La experiencia que ha seguido Europa es extraordinariamente valiosa en esto porque se han reunido allá los estados europeos, 47 finalmente, en el término del proceso, a partir de la primera reunión que hubo en Interlaken, que continuó, esto es el 2010, en Turquía, en Izmir, el 2011, luego en Brighton, el 2012, hubo otra reunión en Bruselas que no tiene una declaración específica, y finalmente está la declaración, como hacía referencia la ministra Valdivia, de Copenhague, de 47 estados, en donde específicamente van haciendo referencia a los mismos puntos que de alguna manera ha levantado nuestro país junto a otros en esta declaración que se ha entregado en fecha reciente a la Comisión. ¿Por qué quiero subrayar este tema? ¿Por qué la ministra Valdivia lo ha dicho? Porque queremos que se interprete lo que estos países están haciendo como un proceso que busca fortalecer el cumplimiento más absoluto de nuestros compromisos en materia de derechos humanos, haciendo que los dos ejes del sistema, lo que ocurre al interior de los estados y lo que ocurre en el sistema interamericano, coexistan con responsabilidades compartidas que permitan asegurar la efectividad de la protección de nuestros derechos fundamentales para nuestras personas, para nuestros ciudadanos. Ese es el objetivo central, y este proceso, ustedes pueden ver, por lo tanto, no tiene nada de extraño ni nada de inadecuado o indebido. Al final, lo que han procurado en el sistema europeo es asegurar un sistema efectivo, focalizado y balanceado, en donde, por una parte, los estados se preocupan a través de sus instituciones de implementar efectivamente a nivel nacional todos sus esfuerzos institucionales para corregir y evitar las violaciones de los derechos humanos. Y en el caso de la Corte Europea de Derechos Humanos, equivalente a nuestra Corte Interamericana, enfocar sus esfuerzos a condenar las más serias o graves violaciones de esos derechos o a identificar cuáles son los problemas sistémicos o estructurales que están complicando esta situación y que hacen posible que haya esas violaciones o que no se corrijan o no se reparen debidamente. Por lo tanto, más allá de la pura aplicación de la Convención, ¿no?, hay aquí un esfuerzo y un proceso sistemático que ha realizado Europa, que ha redundado en una mejoría del sistema europeo de derechos humanos. Probablemente el sistema europeo de derechos humanos es el sistema más robusto a nivel mundial de defensa, prevención y protección de los derechos humanos, y con mecanismos eficaces para restaurarlos en caso que hayan habido violaciones o transgresiones impropias. Por lo tanto, en ese esfuerzo es el que hay que interpretar lo que está haciendo Chile junto a otras naciones. Queremos además señalar que lo que estamos haciendo ha sido así leído por la Comisión en su primera reacción. Como recordaba la ministra Valdivia, su primera reacción fue señalar que valoraba la postura constructiva de los Estados. A diferencia de algunas reacciones que yo he leído, quizás por falta de información, a lo mejor hemos pecado nosotros no haber entregado esto, y por eso es que nosotros valoramos mucho esta instancia, presidente. Aquí la Comisión dice, sí, necesitamos este diálogo, porque ellos saben que existen estos temas. La ministra Valdivia recordaba momentos o historias o situaciones anteriores donde esto se ha discutido. Y hay, como en todos los organismos vivos, una dinámica de conversación y diálogo que de hecho ha tenido estos temas dando vuelta. Y por eso que lo que nosotros hacemos es tratar de instalar un debate, un diálogo que nos permita lo que todos queremos, fortalecer la vigencia de los derechos humanos en el país. ¿Perdón? No, siga nomás. Siga nomás.
¿Ustedes quieren bajar a votar? Es que yo creo que Presidente, si eso quiere, nos va a distraer. Quedamos en libertad de acción. nosotros somos el que materia quiera- disponible. Si quiere el que suspende, quiera- presidente. el que- No, quedamos en libertad de acción. Pero ¿Ah? Yo creo que... ¿sí? ¿Usted cree que yo suspenda? Yo no quiero suspenderlo. No. ¿Te quieren? No, sí está bien. Pero me parece más interesante estar aquí, pero se suspende momentáneamente. Perdón, ministra. Perdón, señor ministro, tiene la palabra nuevamente. bueno, nuevamente, gracias. Simplemente recapitulando, lo que hemos hecho es poner en contexto la presentación que han hecho este grupo de estados de la región, y quisiera ahora yo tratar de explicar un poco el contenido específico para que se pueda entender bien a partir de cada uno de los principios que tiene la declaración. Son 5 puntos los que la declaración enfatiza. El primero de ellos se refiere al principio de subsidiariedad. En realidad, el eje debería ser entendido como un principio de responsabilidad compartida entre los estados y el sistema interamericano de derechos humanos en la protección de las garantías fundamentales establecidas en las convenciones y declaraciones de derechos humanos que operan en la región y que la Comisión y la Corte deben asegurar en su cumplimiento. Esto es lo que en la doctrina, en el ámbito jurisprudencial y en los propios tratados y convenciones se conoce como los principios de subsidiariedad y margen de apreciación. La subsidiariedad aquí se lee al tenor de un debate que hemos tenido internamente por la Constitución. En realidad, aquí lo que estamos diciendo es que el sistema opera de una manera en donde hay una primera responsabilidad de los estados en la aplicación de estas convenciones internacionales. Nosotros hemos suscrito, decía la ministra Valdivia, todos los tratados y convenciones sobre materia de derechos humanos. Su aplicación y su vigencia es algo que le corresponde a nuestro Estado a través de sus organismos internos. Probablemente son los tribunales los principales, pero la Contraloría, el gobierno, las autoridades municipales, desde luego el Congreso no puede dictar leyes que vayan contra esos tratados. Hay toda una estructura que obliga a una responsabilidad básica de los estados nacionales. Y cuando estos no cumplen, cuando estos fallan en su cumplimiento, y a pesar del sistema que puede haber en un país, se vulnera el derecho de alguien, esa persona tiene el derecho de ir al sistema y decirle: señor, aquí han transgredido mi derecho, por favor restablézcalo. Esto es lo que se llama que opera en forma subsidiaria, ¿no? Si no opera el sistema nacional, opera el sistema internacional, interamericano, para asegurar que se restablezca el orden. Y esto es muy importante que sea así, porque de lo contrario permitiría la irresponsabilidad de los estados, de no cumplir con su obligación de impulsar, porque está siempre este otro recurso: bueno, si no le parece bien, reclame al sistema interamericano. No es ese el espíritu de nuestra responsabilidad. Son responsabilidades compartidas y operan con el principio de subsidiariedad y el margen de apreciación. Esto así lo ha resuelto la propia Corte. En el caso de Palmeras, las Palmeras versus Colombia, la Corte Interamericana manifestó que el sistema regional de protección de derechos humanos consta de 2 niveles. El primero de ellos era el nacional. Dentro de este nivel, los estados tienen la responsabilidad de garantizar
los derechos y libertades previstos en la Convención y de sancionar las infracciones que se cometieran. El segundo nivel es el internacional. Este último, de acuerdo con la Corte Interamericana, estaría llamado a operar únicamente cuando un caso concreto de derechos humanos no es solucionado en la etapa interna o nacional. De allí que la Corte concluyera que su propia jurisdicción es, comillas, coadyuvante o complementaria a la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos. Es por eso que la Corte afirmó que solo puede declarar la responsabilidad internacional de un Estado por violación de derechos humanos, comillas, después de que el Estado haya tenido oportunidad de examinarla y declararla a través de los recursos de jurisdicción interna y de reparar el daño ocasionado. Este es el eje central respecto de lo cual estamos actuando. ¿Por qué? Porque han habido situaciones en donde, por ejemplo, casos ocurridos en Chile, se condena por un fallo a una persona en una instancia. Esa persona siente que ese fallo le vulnera su derecho. Y en lugar de utilizar recursos internos, como el recurso de apelación, deja estar el fallo, que se convierte en cosa juzgada, porque si uno apela es lo que procede desde el punto de vista procesal, pero va al sistema, va a la comisión, y la comisión hace suyo el tema, y termina condenando a Chile por denegar el acceso a la justicia. Porque efectivamente ese fallo, probablemente sea cierto, para los efectos del ejemplo, tengámoslo así, supongamos que era efectivamente vulneratorio ese fallo de primera instancia respecto a los derechos de esa persona. Sin embargo, no agotó el recurso interno para corregirlo dentro del ordenamiento nacional. Aquí es donde se produce el problema. Cuando nosotros decimos que se están produciendo situaciones como esta, y lo que nos ocurre a nosotros le pasa a Argentina, o le pasa a Paraguay, o le pasa aquí, entonces hay algo que no está funcionando bien. No se trata de que la comisión no intervenga cuando corresponda, sino que se trata de que cada uno intervenga de acuerdo a las tareas y responsabilidades que dentro del mismo sistema que hemos convenido y que la Convención y Corte estableció, opere, porque no ha operado debidamente así siempre. Existe adicionalmente lo que se conoce como el margen de apreciación, que este es un tema un poco más complejo, más impreciso, en virtud del cual, porque hay materias que de repente entran en un estado de frontera movediza o una frontera que no tiene una delimitación muy clara. Bueno, me dice, aquí hay una definición que puede ayudar. Ámbito de los estados para adoptar a sus circunstancias propias los mandatos del Convenio Europeo en su aplicación a casos concretos, habida cuenta de la inmediación con que sus autoridades actúan en relación con los hechos en cada caso. Es decir, cuando estamos frente a una situación, puede que el Estado interprete debidamente la Convención, pero puede que entre en un margen que no es tan nítido ni es tan absoluto. Lo que los organismos europeos, la doctrina y también en nuestra región han establecido es que existe un cierto margen de apreciación en virtud del cual se le respeta dentro de la autonomía que tienen los estados para resolver razonablemente bien. Sin embargo, esta doctrina tiene una limitación que también ha sido reconocido por estos organismos, que cuando se trata de vulneraciones de derechos graves, por ejemplo, el caso de la prohibición de la tortura o la trata de personas, el margen de apreciación ahí no se respeta. ¿Me explico? Es decir, hay distintos niveles. Por eso que este margen de apreciación es complementario al tema de la subsidiariedad y es importante discutirlo. ¿Hasta dónde vamos a tener este margen de apreciación? Se reconoce que debe haberlo circunscrito para permitir que los estados, por su múltiple realidad, puedan desarrollar cada uno por su cuenta sus respectivos procesos. ¿Por qué es importante establecer este principio de subsidiariedad o de responsabilidades compartidas? Porque si eso no se hace, como ya anticipaba, no solo es posible que los estados no sientan una responsabilidad en impulsar estos derechos, porque está el sistema.
yo voy a hacer lo que puedo, pero si no le parece bien o no es suficiente, reclame al sistema. Primero, nosotros necesitamos hacer responsable a los estados de que apliquen bien y de que corrijan sus instituciones para que se perfeccione internamente el sistema de protección, que es como debería de funcionar normalmente. Pero segundo, también ocurre que si acaso no se agotan las instancias internas o no se utilizan en forma adecuada, lo que empieza a pasar, y le ha pasado a este sistema, es que la gente lleva temas que son propiamente materias de resolución interna o muchas veces de políticas internas, de políticas públicas internas, los eleva a la comisión. Y por lo tanto se empieza a utilizar el sistema más que para corregir vulneraciones a los derechos humanos fundamentales, se empieza a utilizar como caja de resonancia, como amplificación para debates políticos muy legítimos, pero que tienen que ser sustanciados nacional o internamente. Hay un caso que nos afecta a nosotros. Una alumna estimó que su situación respecto de la PCU era discriminatoria. Y instaló este reclamo en la comisión, y la comisión lo cogió a estudio. Y está, de hecho, hoy día en proceso de análisis para un examen de fondo sobre el tema de la PCU. Aquí en Chile, esto también ha sido objeto de debate. Hay partidarios, hay detractores, hay quienes quieren reformarlo. De hecho, hace ya un tiempo atrás se ha instalado una comisión de expertos que está trabajando entre el Estado y la sociedad civil para corregir y reformar esta PCU. La pregunta es, ¿quién resuelve este tema? ¿Hay aquí una vulneración de los derechos humanos fundamentales porque se instala un sistema de selección universitaria que puede ser motivo de cuestionamiento? ¿O estamos confundiendo el debate de la vulneración de un derecho a la discrepancia de una política pública? Y ese debate es el que nosotros queremos tener. Queremos que se clarifique dónde empieza el sistema interamericano de derechos humanos o dónde termina las instancias internas. Y eso tiene que ver con un fenómeno que está también reseñado en la declaración, que es el legítimo espacio de autonomía de los respectivos estados para que en conformidad a sus procesos democráticos propios resuelvan esta materia. ¿Por qué, presidente? Porque hay materia, el ejemplo de la PCU es uno, pero uno podría imaginar muchas materias en donde tenemos nosotros en nuestro país legítimos puntos de vista, en donde nadie es el dueño de la verdad. En una sociedad tan diversa y tan compleja, tan plural como la que nos toca vivir, se suscitan de tiempo en tiempo debates de esta naturaleza, muy profundos, en que uno tiene miradas de derechos, por cierto, pero son al final opciones de política pública. Presidente, ayer discutíamos el aborto, hoy se discute la eutanasia, mañana probablemente vamos a discutir el matrimonio igualitario, por mencionar temas complejos y sensibles. La pregunta es, cuando tenemos diferencias sobre esto, ¿quién las resuelve? Si yo no tengo claro este principio de responsabilidades compartidas y definido el ámbito de actuación que le corresponde al Estado y al sistema, voy a terminar llevando mis definiciones de la PCU, del aborto, de la eutanasia, de cualquier tema, de la previsión, de la reelección indefinida de cargos, todos los temas que uno quisiera imaginar, en lugar de resolverlo por nuestras instancias democráticas legítimas, las vamos a transferir al sistema. Y lo que queremos es precisamente conversar sobre esto, decirle, amigos de la Comisión, amigos de la Corte, amigos y amigas, ¿cómo resolvemos este tema? ¿Hasta dónde llegan los procesos democráticos que tienen que sustanciar estos temas? ¿Y cuándo empieza a actuar el sistema? Ustedes se dan cuenta que no es un debate menor. Y con todo respeto, presidente, porque vi que acaban de aprobar una declaración muy contraria a lo que esta
esta actuación que está llevando el gobierno con otros estados está impulsando, en circunstancias de que parte de lo que estamos haciendo es respetar los fueros de este Congreso. Nosotros creemos que es el Congreso el que debe resolver estos temas, el Poder Legislativo, el Congreso con el gobierno en su carácter de colegislador, si debe haber o no soluciones de este tipo o de este otro tipo en estos temas y en otros. Y son las mayorías democráticas los criterios de verdad con que resolvemos las diferencias de opinión. Hemos perfeccionado nuestra Constitución, hemos perfeccionado nuestro sistema electoral y podemos seguir haciéndolo. Pero al final, lo que nosotros decimos, hay un espacio para que los ordenamientos democráticos nacionales resuelvan sus cuestiones. Porque de lo contrario, pasa lo que decía. Temas que son sensibles y discutibles no son resueltos en forma soberana por un Estado determinado, sino que terminan siendo resueltos por una comisión, gente muy respetable. Yo he conocido a la mayoría de ellos, me han causado una muy buena impresión personal, y la representante chilena me causa una gran opinión, seria, etcétera. Pero no sé por qué es esa comisión Antonio Urrejola. No sé quién, no sé si es esa comisión la que tiene que resolver estas legítimas y naturales diferencias de opinión que se producen en el caso nuestro, y lo propio entonces de Argentina, de Uruguay, de Paraguay o de cualquier otro país. Por eso creemos que esta necesidad de definir con claridad quién resuelve esto es una materia que tenemos que discutir. Nosotros no queremos que se pasen a llevar nuestros procesos democráticos internos, pero tampoco queremos que a propósito de eso se abusen de los derechos humanos que garantiza tanto nuestro país como las convenciones y declaraciones de derechos humanos que el país ha suscrito. Queremos ver quién le corresponde a cada cual y no entrar en formas de paternalismo o aproximaciones autoritarias, sino que respetar los ordenamientos respectivos. Estos dos presidentes son como los ejes conceptuales, doctrinarios de la primera parte de esta declaración, la que dice relación con el principio de subsidiariedad y con el legítimo espacio de autonomía para los organismos democráticos. Los otros aspectos de nuestra propuesta de debate, esta apertura de diálogo que se hace, tienen que ver con aplicaciones más propias de la operatoria del sistema. Una, como recordaba la ministra Valdivia, relacionado con la eficacia del sistema. El sistema de repente toma definiciones que son extraordinariamente complejas y que atrasan el funcionamiento de nuestros propios sistemas operativos. Por ejemplo, en Chile, en la Araucanía, hubo una decisión de pavimentar un camino determinado. Y una persona que vivía ahí, una dirigente mapuche, Juana Calfunao, una líder muy conocida porque es muy fuerte, muy activa, diputado de la zona, la conoce perfectamente bien, se opuso a esto, se opuso a la pavimentación de ese camino y consideró que estaban violando derechos fundamentales de los pueblos ancestrales y levantó su queja y la llevó a la comisión. Y la comisión decretó una medida cautelar de no innovar. Usted no me pavimenta esto hasta que no resolvamos este tema. Bueno, costó más de 2 años dar a entender que las 8 comunidades mapuche que estaban en torno a este camino querían el camino, querían su pavimentación, y que la discusión no tenía nada que ver con derechos ancestrales o con cuestiones que en otros temas sí se puede dar respecto de un abuso respecto a un pueblo originario. No, esto no tenía nada que ver, era simplemente la pavimentación de un camino y una medida cautelar que duró más de 2 años, impidiendo el progreso que los propios comuneros mapuches querían. Finalmente, cuando eso quedó claro ante la comisión, levantaron la medida cautelar. Pero perdimos 2 años de avance, o más, no recuerdo exactamente, pero el proceso duró 2 años. Bueno, este mismo cambio del principio de subsidiariedad, este aumento de la jurisprudencia, absorber una serie de materias que no deberían, porque no se han agotado los mecanismos internos,
no porque no tenga derecho a hacerlo, sino que estoy diciendo, si yo no aplico el recurso de apelación, no puedo decir que fui objeto de una denegatoria de justicia. Pero como no se ha hecho debidamente o siempre, tampoco quiero hacer generalizaciones completas, pero como han suscitado estos problemas, ¿qué es lo que ha ocurrido? Se ha ensanchado enormemente la cantidad de casos que conoce la Comisión. Para que tengan una dimensión, en los últimos 5 años, el 2014 entraron 1.758 peticiones. 1.758. Y el año pasado entraron 2.957. Es un incremento sustantivo. Pero si ustedes lo comparan en los últimos 21 años, en 1997, 437 casos. 437, que se comparan con los 2.957 del año pasado. Es decir, casi 7 veces, 6,7, 6,8 veces de aumento. Entonces, este incremento lo que está produciendo es un atochamiento. Porque tenemos hoy día 6.963 causas que se encuentran pendientes de estudio. 6.963 causas. Porque se está analizando de todo, y por hacerlo todo, al final no se hace mucho, o lo que se hace no se hace bien, no se hace con la eficiencia que requiere la protección de los derechos humanos. Y adicionalmente, presidente, está pasando algo que es consecuencia natural de lo anterior, que los procesos se demoran eternamente. Por ejemplo, el caso estoy dando casos chilenos, de Vinicio Poblete Vilcha, quien falleciera víctima de una negligencia médica en un establecimiento público. La petición fue presentada por las víctimas el año 2002. La comisión se pronunció sobre la admisibilidad recién en el 2009 y la resolución final de la comisión es de 2016. Es decir, han pasado 14 años desde que se inició el caso hasta que la comisión se pronunció. Normalmente, si ese caso llega a la Corte, tenemos 3 años más en promedio antes que ésta se pronuncie. O sea, ese caso se va a demorar 17 años. Hay otro caso peor. El Aucán Wilcamán, el año 1992, fue objeto de un arresto, de una detención, etcétera. Reclamaron a la Comisión de Derechos Humanos el año 92. Y recién el año pasado se acogió ese reclamo, 27 años después. Agréguenle 3 de la Corte para seguir en el promedio, 30 años. Un caso, presidente, que nos tocó en nuestros tiempos parlamentarios conjuntos ver a propósito de la deuda del magisterio. Hay un grupo de profesores de nuestra región, del Maule, Maule Sur, y otros del norte, que obtuvieron fallos favorables. Hay unos que han perdido, la mayoría los ha perdido, pero hubo un grupo que los obtuvo favorables. Son como 800 personas. En la provincia de Cauquenes. Provincia de Cauquenes, Chancopeyúgue, Parral, más Chañaral y un par de comunas del norte. 800 personas. Recién estamos llegando al informe de la comisión. No recuerdo cuándo se inició esa causa, pero lo recuerdo solamente porque esta es una cosa que hemos conocido. Yo testifiqué en su momento a favor de esta causa para esta comisión, porque me parece de justicia. Cuando se incorpora un exceso de materias que no son siempre las pertinentes y no se deja que los estados asuman su responsabilidad, se empieza a producir esta situación. Y finalmente, presidente, para no extenderme en exceso, pero hemos creído importante aprovechar esta oportunidad para poder explicar debidamente el por qué, como usted bien decía, el Ejecutivo ha presentado esta carta o esta declaración. Hay también situaciones que se refieren a los problemas de la implementación de las propias decisiones de la Corte. Fíjese, un dato interesante. La Corte ha emitido hasta el 31 de diciembre del 2017 344 sentencias. Sin embargo, eso no significa que todos ellos se hayan podido cumplir ni ejecutar.
Los casos reales resueltos son en verdad 227. De esos, 193 no se han cumplido de su integridad. En el caso de Chile se han dictado 10 sentencias respecto de Chile. De ellas, solo 2 se han cumplido en su integridad. La de Claude Reyes y el que se refiere a la última tentación de Cristo. Solo esos 2 fallos han sido completamente implementados. Los otros no lo son. ¿Y por qué, presidente? Y esto no es menor. Y este también es un tema que está incorporado en nuestra presentación. Aquí hay temas que se requieren resolver para poder avanzar en la decisión. Uno tiene que ver con la proporcionalidad. Las decisiones que se han estado tomando en el sistema han ido avanzando en las magnitudes de las indemnizaciones. En un caso reciente, a Chile se le ha condenado respecto de 7 solicitudes que afectan a 26 personas a una cifra que alcanza en indemnizaciones a los $5 millones. En todos los casos que ha sido condenado Chile a pagar indemnizaciones en su historia, no totalizan esa cantidad. Es decir, aquí hay una vara que no sabemos cómo se ha medido. Entiendo, y eso es una información preliminar, no sé si la Cancillería tiene información más completa, que una de las inquietudes, porque en este tema también, según la información que tengo, Paraguay fue particularmente activo de levantar esta inquietud de la proporcionalidad. Paraguay está en una situación que le estarían obligando a pagar cifras que no está en condiciones de hacer. Entonces, claro, uno dice, una violación a los derechos humanos, ¿qué magnitud tiene? Tuvimos un amable, no por eso menos delicado debate al borde de una interpelación con la entonces presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la diputada Carmen Hertz, respecto de indemnizaciones que compartimos merecen las víctimas de los derechos humanos. Lo que es más difícil de definir es cuánto. ¿Cómo poderlo definir? Porque uno dice cualquier violación a los derechos humanos requiere no se compensa materialmente, no se compensa económicamente, obviamente. Pero si la tuviéramos que dimensionar, tenemos que buscar algo que tenga una cierta proporcionalidad con la capacidad de pago, por ejemplo, de un Estado. Ahí hay un tema que ha hecho compleja la situación. Y el segundo tema, que es más difícil, es la aplicación interna, porque algunos de los fallos que ha planteado, por ejemplo, en el caso de una situación que obligó a Argentina, y estamos nosotros en Chile debatiendo este tema, a revisar una sentencia judicial que producía el efecto de cosa juzgada. Pero ¿quién puede en nuestro país hacer una revisión de una cosa juzgada sino la propia Corte Suprema a través del recurso de revisión? Y para que opere el recurso de revisión se tienen que dar ciertos supuestos que, si operan, la Corte puede proceder, y en algunos casos acogido y en otros no. Pero no hay otra forma dentro de nuestro ordenamiento constitucional para corregir un fallo, para revisar un fallo que ya produjo el efecto de cosa juzgada. Y eso se multiplica si acaso, por ejemplo, un fallo nos obliga a derogar normas vigentes. ¿Para qué decir si esas normas vigentes tienen rango constitucional? Es la Comisión o la Corte la que le dice a nuestro Congreso: proceda a derogar esta norma. Esa implementación de ese fallo presenta problemas. Dejémoslo por lo menos en ese ámbito, y es lo que nosotros queremos discutir: cómo implementamos fallos cuando estos fallos entran en esta situación. O lo que le pasó a Brasil. El año 2011, la Comisión obligó a Brasil a suspender la construcción de la que iba a ser la tercera represa más grande del mundo. Bueno, habían infinitos contratos con actores privados, infinitos recursos comprometidos, y lo que significaba para Brasil la suspensión era de consecuencias económicas simplemente infinitas. Y la presidenta Dilma Rousseff en su minuto dijo: no lo puedo hacer, no puedo yo suspender esto tiene un costo que Brasil no puede pagar.
y suspendió su participación en la comisión, en fin, hizo una cantidad de acciones, tomó una cantidad de medidas que dejaban patente esta situación. ¿Qué es lo que estamos tratando de decir? Que aparte de los problemas que hemos mencionado respecto de la necesidad de establecer con claridad la responsabilidad compartida a propósito del principio de subsidiariedad y el margen de apreciación, aparte de la necesidad de respetar los procesos democráticos internos de cada país para que cada uno opere en su ámbito, existen también cuestiones prácticas de implementación, de eficiencia del sistema, de atrasos o de dificultades de implementación, que por distintas razones hacen que los fallos finalmente no se terminen cumpliendo o se cumplan solo parcialmente. Presidente, lo que nuestro gobierno y otros gobiernos quieren es que estos temas sean parte de un debate. Nosotros no queremos tocar en un ápice las responsabilidades que a la Comisión y a la Corte Interamericana le corresponden para proteger las violaciones a los derechos humanos. Lo que queremos es ver cómo ese proceso interactúa, se complementa con las responsabilidades que tienen los estados, para evitar que traslapes puedan generar conflictos o tensiones. Quiero señalar, presidente, que nosotros en esto no estamos entrando a cuestionar casos específicos. No estamos diciendo, como decía, como hizo Dilma Rousseff, ¿sabe? Yo no puedo cumplir esto. Chao. Le dijo hasta luego a la comisión y se saltó el cumplimiento. O como dijo Evo Morales hace algunos años, a propósito de un caso determinado, dice, ¿sabe? Yo creo que la comisión es una base militar de Estados Unidos y a propósito de un caso específico relacionado con indígenas amazónicos bolivianos que se estaban oponiendo a acciones que se estaban llevando en su zona, dijo que voy a hacer un informe final debido a que esos pedidos de la Corte están por demás, tal vez por una cuestión de formalidad hemos cumplido. Yo considero que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como otra base militar de Estados Unidos y tratan de jugar a países que aportan. Personalmente, finalmente concluye, estoy haciendo una profunda evaluación acerca de la posibilidad de denunciar, retirarnos, no tomar en cuenta a la Comisión Interamericana o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Presidente, nosotros no estamos en esta tesis, rechazamos esta tesis. Nosotros creemos que este no es el camino. Si uno está en un caso determinado en discrepancia con la Corte, tendrá que discutirlo dentro de lo que la Corte puede. Pero Chile cumple sus obligaciones. Eso no obsta a que a propósito de más que un caso específico, de situaciones que se han producido en distintos casos en nuestro país, así como esta experiencia se ha repetido en otros países, queramos decir, señoras del sistema interamericano, ¿por qué no conversamos? Porque aquí entendemos que hay problemas. ¿Para qué? Con el propósito de mejorar la efectividad del sistema interamericano de derechos humanos. Léase lo que hace la Comisión en la Corte, pero también lo que hacen los Estados nacionales. Eso es. Así concluye esta presentación. Los Estados reafirman su compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos en el continente y reconocen al sistema democrático y al Estado de Derecho como condiciones fundamentales para que esos derechos puedan ser efectivamente respetados y promovidos en la región. Y los puntos que se levantan se hacen con el ánimo de perfeccionar la operatividad, funcionalidad y eficacia del sistema interamericano de derechos humanos. Queremos, presidente, conversar, dialogar. Es más, yo no solamente agradezco esta oportunidad que esta comisión junto a la de Derechos Humanos le han permitido a que el gobierno pueda explicar los antecedentes, el contexto y los fundamentos de lo que se ha hecho. Creemos, y tal vez lo deberíamos haber hecho desde un principio, creemos que esto debe ser parte también de una labor que involucre a el Parlamento, porque estamos conversando de los intereses del Estado
Es cierto, al gobierno le corresponde la conducción de la política exterior y la relación con los organismos internacionales, pero creo que es positivo este debate para que no solamente se entienda, sino que para que podamos ver cómo podemos mejorar y fortalecer nuestro sistema interamericano de derechos humanos. Gracias, ministro. Vamos a hacer una ronda de preguntas, de exposiciones. Vamos a colocar 4 parlamentarios que ya están inscritos: el diputado Diego Chalper, la diputada Carmen Ger, el diputado Pablo Vidal, el diputado Isacor y el diputado Tucapel Jiménez y Ericura. Los vamos a escuchar y entonces, diputado Diego Chalper tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludar, por supuesto, a nuestra ministra subrogante de Relaciones Exteriores, a nuestro ministro de Justicia, a la subsecretaria de Derechos Humanos. No sé, ¿sí? No se preocupe, diputado Jiménez. Bajarse con una... No, es igual, a ver, yo me excuso de antemano, presidente, porque después de mi intervención me tengo que retirar porque hay una delegación, ministros, de diputados alemanes que están invitados hoy día como misión oficial y como vicepresidente del comité me toca estar ahí. Yo la verdad, presidente, me declaro un poquito sorprendido, para serle franco, porque si uno hace una lectura desapasionada de la carta que fue enviada por estos 5 estados, se denota claramente el interés de generar un diálogo constructivo sobre legítimos debates que cualquiera que ha investigado en materias de derechos humanos sabe que están latentes, que son recurrentes, objeto de distintos foros académicos y políticos internacionales, y que además, tal como aquí se ha dicho de manera muy precisa, en Europa ya tienen larga data, ¿no? Y por lo tanto no es nada muy nuevo. Yo suelo aportar, porque creo que la exposición ha sido muy maciza, así que no quisiera sobreabundar. Respecto al principio de subsidiariedad y el margen de apreciación, la verdad que el que más ha expuesto de esto es el señor Pablo Carosa, que no es nada más ni nada menos que el expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien por lo demás hace poco dio una conferencia aquí en Chile, en la Universidad de los Andes, sobre la importancia del principio de subsidiariedad y el margen de apreciación. O sea, él, como presidente de la comisión, se da cuenta, después de haber sido presidente, de la importancia de cómo esta tensión natural que se da no solo en el caso de nuestro país, sino que de todos los países que forman parte de sistemas de derechos humanos internacionales, la tensión entre la legislación interna y los tratados internacionales. Por lo tanto, Pablo Carosa me parece a mí que es un buen elemento a traer a consideración, porque si él considera relevante, imagínense cómo puede ser relevante para los Estados miembros que tienen que tener cierta certeza jurídica. Respecto al principio de autonomía democrática, bueno, lo ha explicado muy bien el ministro Larraín, así que no quiero sobreabundar, pero al final de lo que se trata es de entender que las democracias tienen derecho a poder tener sus debates políticos dentro de su propio sistema y no delegarle esas discusiones a los mecanismos internacionales. Se ha escrito mucho, lo último, de no cometer el error de que a propósito de las discusiones de derechos humanos terminen anulándose legítimas discusiones políticas de discusión interna. Y por lo tanto, esto de la autonomía democrática, presidente, tiene larga data, hay mucha discusión doctrinaria al respecto, hay una tensión que en Chile es conocida entre el profesor Humberto Nogueira y otros profesores, así que los que quieran ahondar en esa materia, hay mucho al respecto. Respecto de el principio de potestad jurisdiccional, que es el que está contemplado en el punto 4 de la Carta, a mí me parece muy valioso, ministros, que ese tema se levante, porque es un tema de discusión recurrente en aquellos que estudian el tema de derechos humanos. ¿Cuáles son las fuentes de derecho a partir de las cuales puede fallar la Corte? Y la Corte muchas veces invoca algo que se denomina, perdónenme la suitiquería, el soft law, que la verdad de las cosas es una cosa bien curiosa, porque no se sé por qué la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede recurrir a algo que claramente excede los regímenes jurídicos constitucionales que se aplican normalmente en nuestro continente, y lo mismo se invocan normas de otros sistemas. Entonces hay toda una discusión sobre las fuentes de derecho que se pueden emplear. Por lo tanto, me parece que el punto 4 y también la discusión respecto al efecto relativo de los fallos, que el otro contenido del punto 4, es muy valiosa. Presidente, para ir cerrando, respecto de la discusión que aquí ha citado el ministro Larraín en detalle respecto del alcance de los fallos de la Corte y respecto a cuáles son las medidas de reparación que se pueden pedir, efectivamente la anulación de sentencias es sumamente discutido, porque la verdad de las cosas es que hay poco margen para poder, digamos, pedirle a un Estado miembro que anule una sentencia dictada por un tribunal interno. Y en esto es conocida una polémica, ya voy terminando, entre el Tribunal Constitucional alemán y español y el sistema europeo, donde esto ha sido muy polémico y normalmente los tribunales han sido muy reacios a anular sus sentencias. Simplemente cierro con un tuit
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que yo creo que es lejos lo más decidor respecto del interés que tiene el Estado de Chile. La Corte Interamericana recibió una declaración suscrita por Chile, Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay que señala la importancia y hace sugerencias para mejorar su eficacia. La Corte Interamericana, cito, valora la postura constructiva de los Estados y examinará el tema durante sus próximas sesiones. Por lo tanto, a mí me parece que ese es el espíritu que así lo entendió también la Comisión. Gracias, presidente. Cuando intervengan los diputados les voy a mostrar esta tarjetita. Sí, blanca, no es roja. Sí. Diputada Carmen Hersch, se la mostré 2 veces, diputada. Gracias, presidente. Bueno, a través suyo saludar al ministro de Justicia, a la ministra subrogante de Relaciones Exteriores y a la subsecretaria de Derechos Humanos y agradecerles que estén acá y nos hayan entregado los antecedentes que entregaron. Como solamente tengo 3 minutos, la verdad es que yo discrepo bastante de varias de las acepciones y de los planteamientos hechos tanto por el ministro como por la ministra. Entrando al detalle, nosotros no podemos olvidar que la construcción de los sistemas de fiscalización en materia de derechos humanos han sido de larga data, ¿no es cierto? Sabemos que comienzan después de la Segunda Guerra Mundial en un proceso muy largo en el cual tanto el sistema universal y después el regional establecen, en definitiva, la universalidad de los derechos humanos que no son prescriptibles y que no son amnistiables y que son de jurisdicción universal. ¿Qué significa esto? Es lo que la comunidad internacional ha llegado como logro a decir que cuando un Estado viola masiva y sistemáticamente los derechos humanos, no es un asunto doméstico de ese Estado, sino que es un asunto que afecta a la paz y la seguridad mundial. ¿Por qué? Porque se ha entendido que el bien jurídico protegido no es solo la vida, no es solo la libertad personal o la integridad, sino que es la condición del hombre, la condición humana. Así se ha dicho. Se ha considerado eso, y desde esa perspectiva es que se establece la jurisdicción universal. ¿Por qué? Porque no se confía, por cierto, en que los estados violadores van a sancionar las violaciones que se cometen en su territorio. Ahora bien, recordando esto, que es el marco normativo y valórico fundamental de los sistemas de protección de derechos humanos, en lo relativo al principio de subsidiariedad, eso está absolutamente establecido tanto en la Convención Americana como también en la Convención Europea, es decir, es requisito sine qua non. Y yo puedo decirlo desde la experiencia del mundo de derechos humanos, nosotros siempre recurrimos a los tribunales internacionales, al sistema, universal o interamericano, una vez agotados los recursos internos, si no, no existe la posibilidad de hacerlo. O sea, eso es, como le digo, requisito sine qua non para poder acceder a la fiscalización de los sistemas. No hay ninguna novedad lo del principio. A mí lo que sí me llama la atención es que en esta declaración, que a mi juicio no es política de Estado, sino que es política de los 5 gobiernos que suscribieron esta declaración, me llama la atención que se haga hincapié, ¿no es cierto?, en el principio de subsidiariedad, como si no se aplicara o se aplicara levemente o insuficientemente. Y enseguida se apele y se refiera a la legítima autonomía que tienen los estados. Yo habría, para entender que hay efectivamente un deseo de reforzar el quehacer democrático de nuestro Estado, es, por ejemplo, ponerle urgencia al proyecto de ley que anula el decreto de ley de amnistía. Porque si no fuera por el control de convencionalidad, todas las causas que se han incoado en materia de crímenes de exterminio a partir del 2000 en adelante, en que recién ahí los tribunales hacen suyo el derecho internacional, no habrían sido posibles. ¿Por qué? Porque ese control de convencionalidad ha hecho que el decreto de ley de amnistía sea inaplicable, pero sigue existiendo en el ordenamiento jurídico. Todavía no tipificamos, por ejemplo, la desaparición forzada como un tipo penal, y los tribunales apelan entonces al secuestro para poder sancionar y poder calificar las conductas, ¿no es cierto?, de desapariciones forzadas de agentes del Estado. Por lo tanto, a mí me preocupa sobremanera lo que el mundo de derechos humanos ha entendido en nuestro país como una arremetida contra el sistema interamericano.
más allá de las buenas palabras de la Corte y de la Comisión, que no hacen sino saludar protocolarmente lo que recibieron. Eso no hay ninguna evaluación, es una formalidad protocolar. Y por lo tanto, insisto, es preocupante, y sobre todo para el mundo del cual yo vengo, insisto, esta suerte de arremetida de gobiernos ultraconservadores contra el sistema de fiscalización. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Pablo Vidal. Y luego el diputado Isacor. Gracias, presidente. Sí, voy a ser breve para compensar el tiempo de la diputada, porque suscribo todo lo que ella ha planteado. Salud, perdón, ministro, ministra y subsecretaria. Sí, la verdad es que llama la atención. Me perdí una parte de la presentación porque tuve que salir, pero al principio el ministro señalaba algunos elementos respecto de las atribuciones de la comisión y del sistema y de los estados, que tienen que estar debidamente resguardados y fortalecidos. Entonces, no puedo estar en desacuerdo con esa afirmación, pero si se está declarando la necesidad de revisar el tema, es porque en el fondo hay una percepción de parte del gobierno de que esto no está funcionando adecuadamente. O sea, hay una crítica al funcionamiento del sistema interamericano de derechos humanos explícita o implícita a través de todo esto que se quiere fortalecer, porque si se quiere fortalecer es porque encuentran que está débilmente resguardado. Entonces, por la forma en que está escrito el comunicado, claro, se ve bonito, pero uno lee entre líneas y inmediatamente es evidente que hay una crítica. Además, el comunicado hace referencia a una nota que tiene planteamiento que es esta, entiendo. Esta es la nota que recibió el secretario ejecutivo, la que nos entregó, la que entregó usted. Esta es la nota. Okay. No es tan distinto al comunicado. Tiene un poquito más de detalle. Daba la impresión en la nota, en el comunicado, de que había un listado de propuestas por cómo estaba planteado. Yo quiero no redundar en lo jurídico porque, insisto, suscribo lo planteado por la diputada Hertz. Sí me interesa desde lo político decir que creo que el ministro tiene razón al final cuando dice que se cometió un error en la forma en que esto se planteó. Yo creo que sin lugar a dudas se debió haber realizado el debate político interno. Y si estaba el interés de resguardar, por ejemplo, las facultades de este Congreso Nacional, hubiese sido interesante haber tenido este debate quizás antes con el Congreso Nacional, de haberlo comunicado, a través de un comunicado, en conjunto con otros 4 países, lo que también levanta suspicacia. Pues no son cualquiera países, y no es en cualquier contexto, no es en cualquier momento que esto está ocurriendo. Entonces también a mí me llama la atención de que esto se haga justamente ahora, cuando durante todos los últimos meses ha sido el gobierno y han sido estos mismos gobiernos los que más han emplazado a la Alta Comisionada de Derechos Humanos respecto a la violación de los derechos humanos que ocurren en Venezuela, porque en el fondo imploran que desde ese sistema de ordenamiento de carácter universal se pueda atender una necesidad, pero luego le regalamos ahora los argumentos a Maduro para criticar el sistema interamericano de derechos humanos. Como lo hizo también hoy día con la cuña desastrosa del presidente Piñera diciendo que cada país gobierna como quiere porque está en China. No sé si diría lo mismo si estuviera en Cuba, cuando la cuña podría ser exactamente la misma. Entonces, la pregunta en el fondo es, quiero saber, ¿quién promovió esto? ¿Lo promovió Chile? ¿Lo promovió otro país? Hay una nota de prensa ayer que dice que el presidente Macri suscribió porque se lo pidió explícitamente el presidente Piñera. ¿Fue Chile el que levantó esta idea? ¿Fue otro país? Me gustaría saberlo. Y me gustaría también dejarlo declarado a propósito de lo que decía la diputada Hertz. Me pasé en el tiempo al final. Hay una cesión de soberanía respecto de la materia de derechos humanos, por supuesto, porque es necesario que así sea. Y también han defendido distintos sectores políticos que esa cesión de soberanía también ocurre con los tratados comerciales. O sea, también sometemos nuestro país a instancias incluso privadas, como los sistemas de arbitraje privado, respecto a diferencias comerciales. Hay una cesión de soberanía cuando se establecen acuerdos comerciales, también la hay en este contexto, pero acá tiene una justificación mucho más razonable y mucho más deseable. Entonces, insisto, creo que esto parte de una crítica profunda al sistema interamericano de derechos humanos, que creo que no es explicitada en la comunicación. Creo que se debe haber tenido el debate político interno primero, y me gustaría saber quién es el que está promoviendo esto, si es Chile o es otro de los países nacionales. Muchas gracias, diputado. Diputado Isa Corro. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludo al ministro Ana Larraín, así como a la ministra subrogante de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia, y a la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren. Me parece que, y quiero partir objetivizando desde el punto de vista político este debate. Cuando se hicieron las legítimas críticas y comentarios en esta misma comisión hace 2 días atrás,
La disponibilidad del gobierno y de los ministros que están acá fue inmediata de poder venir a debatir ese tema. Por lo tanto, yo quiero partir recogiendo esos aspectos. ¿Cuántas veces, y los que hemos llevado más de un periodo sabemos que muchas veces los gobiernos, para no abordar estos temas, buscan una excusa y qué sé yo, y tenemos semana distrital de por medio y volvamos la semana siguiente? Aquí no, 48 horas y menos de 48 horas está el gobierno sentado dando a conocer su mirada y sus explicaciones. Yo puedo también tener una diferencia, como lo plantea por su intermedio la diputada Hertz, con respecto a esto. Yo puedo tener una diferencia con ella o con todos los que podemos estar acá, pero quiero quedarme, insisto, en la importancia que radica el tema de los derechos humanos. Y en ese sentido, a mí me ha tocado trabajar incluso en un caso en particular ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, muchos de los aspectos con que el ministro Hernán Larraín trae a colación, pero sobre todo para analizar la eficiencia y la calidad de la administración de los derechos humanos desde el punto de vista penal internacional, es lo que nos debe hacer reflexionar. Podemos no compartir efectivamente la nota, los argumentos, el cómo se hizo. Y si queremos que los derechos humanos sean una política de Estado y no un activo que sientan algunos sectores políticos les corresponde a algunos, tenemos que, y aquí yo voy a tomar la autocrítica que hace el ministro Larraín, decir, a lo mejor debimos haberlo hecho antes acá. Efectivamente, pero voy a recoger la objetividad de que 48 horas después de tomada de acuerdo, están aquí conversando transparentemente el tema, porque además nos traen a todos la carta en concreto, en donde reafirma su compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos del continente y reconocen al sistema democrático y el Estado de Derecho como condiciones fundamentales para que esos derechos puedan ser efectivamente respetados y promovidos en la región. Hechos y no intenciones, están por escrito. Y en ese sentido, presidente, y con esto termino, hago un llamado a la reflexión, aquí insisto que con el carácter que tiene esta comisión, tantas veces hablamos de que la política exterior tiene que ser de Estado, cultivemos y partamos con la confianza en quienes nos gobiernan y no con la desconfianza porque fueron puestos por la ciudadanía, por lo mismo que nos eligieron a nosotros. Gracias. Muy presidente. bien, muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Tucapel Jiménez y luego la diputada Catalina del Real. Gracias, presidente. Bueno, saludar a la ministra de Relaciones Exteriores, ministro de Justicia y a la subsecretaria. Mire, yo lo escuchaba atentamente, ministro, y créame que quiero creerle. Pero me cuesta, ¿sabe por qué? Porque todos tenemos una historia, porque acá este Parlamento tiene una historia. Chile fue el primer país en firmar el Estatuto de Roma. ¿Y usted sabe cuánto nos demoramos acá en aprobarlo? ¿Y por qué? Porque había un sector político, que usted representa, ministro, que no creía en la Corte Penal Internacional y no quería reconocerle. Nos costó un mundo, 10 años, para que se convencieran que era bueno, ¿cierto? Que no. Entonces, puede ser exactamente lo mismo. Hoy día estamos a la espera de la ley de cooperación, que quedó el borrador hecho en el gobierno pasado, que también hago una autocrítica, y que estamos a la espera de que se envíe al Congreso. Hemos aprobado incluso aquí casi por unanimidad todos los diputados y diputadas este proyecto de acuerdo. Entonces, cuando lo escucha usted decir que nosotros queremos en el fondo mejorar nuestro sistema para quitándole atribuciones a la Corte Interamericana, porque en el fondo eso, siendo que estos tribunales funcionan cuando se agotan todas las instancias internas. Entonces, si alguien siente, por supuesto, porque usted dio un ejemplo, dio varios ejemplos, dijo una persona tuvo un fallo y no apeló. Bueno, a esa persona se le agotó su instancia en ese momento y recurrió donde hay una instancia. Hizo una crítica de atochamiento, habló de 14 años. ¿Sabe usted cuánto se demoró el juicio de mi padre? 20 años. Entonces, una crítica, lo que debiéramos hacer nosotros como país, y yo creo que el mundo avanza en esa dirección, es fortalecer la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No quitarle atribuciones. Si están con atochamiento y se demoran muchos años, bueno, hagamos todo. ¿Tan rápido pasó, presidente? Así es. Así es. Ya, y todos ustedes dicen voy a respetar los bueno, es que hay tanto que decir acá porque habló, le hizo tantas críticas, sentí que en el fondo no es la manera de, yo creo que hay que fortalecer la Corte y no quitarle atribuciones con toda la crítica. Entonces, créame que va a hacer todo el esfuerzo por creer que en ese sentido va la posición de Chile, pero también créanme ustedes o entiendan que es difícil creerlo por la historia que ha tenido este país, y nosotros y todos los países van en la línea de fortalecer estas cortes. Hay varios países que se han salido de la Corte Penal Internacional, que, ¿no es cierto?, el último creo que fue Filipinas,
que es una pésima Perdón, señal diputado, para el mundo. necesito ¿ya? la autorización. Bueno, no, si puede intervenir un poquito. Es que estamos en la hora, necesito 15 minutos más si podemos prorrogar. No, Ya. yo Puede terminar. por respeto a mis colegas que tienen que hablar, termino, pero seguramente la Comisión de Derechos Humanos vamos a tener más tiempo para hablar con la subsecretaria y con usted, ministro, pero le insisto, yo voy a hacer todo el esfuerzo por creer que esta intención es mejorar la atribución y no quitarle atribución a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la principal crítica que nosotros tenemos. Muchas gracias. Tiene la diputada Catalina El Real, tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, por su intermedio, saludar al ministro de Justicia, a la ministra subrogante de Relaciones Exteriores y a la subsecretaria de Derechos Humanos, y agradecer también la exposición que han hecho en esta comisión. Presidente, cuando una institución tiene cerca de 7.000 causas pendientes, está demorando 10 años y hasta 20 en obtener resoluciones, y además estas sentencias en un alto porcentaje no se están cumpliendo por un problema de proporcionalidad o por normativas vigentes en cada país, significa que algo no está funcionando, significa que es una institución que hoy día está con problemas y que no está acorde con los tiempos. Por eso valoro que nuestro país y que otros países se estén abriendo al diálogo para mejorar justamente el funcionamiento de esta institución, y también para darle prioridad a los casos urgentes y de extrema importancia, como son casos de tortura, como son casos de trata de personas, entre muchos otros. Por lo tanto, presidente, creo que es importante que se haga una revisión. Ojalá también lo podamos ver dentro de la comisión, qué cosas podemos nosotros aportar para mejorar, y abiertos al diálogo. Muchas gracias, presidente. Muy bien. Voy a intervenir yo finalmente, ministro, pero voy a tratar de ser lo más breve posible. Tengo puesta la tarjeta aquí. No, ministro, yo tomé 3 palabras suyas: legitimidad, fortalecer y diálogo, que fue palabras que usted reiteró una y otra vez en su exposición. Y créame, y se lo digo con mucha confianza, que uno tiene la impresión que ninguna de las 3, por lo menos en este caso, se dieron. Porque la impresión que quedó en la opinión pública, y si no fuera porque nosotros lo hemos invitado a ustedes a esta sesión, lo que quedó en la impresión pública es que la acción que hizo el gobierno de Chile, conjuntamente con países que no vamos a decir que se han destacado en determinadas materias, era que estaban debilitando, deslegitimando esta instancia. Y aún más, el diálogo, cero diálogo con las instancias internas del país. Es decir, nosotros nos estamos acostumbrando, ministro, que tenemos una política de relaciones exteriores muy particular en este país, en este último gobierno. Se hacen las cosas y después se quiere como concitar apoyo, pero no se le pregunta la opinión a nadie. A nadie. Y ya hemos visto, no solamente en este caso, sino en varios otros. Está Prosur, por poner un ejemplo, está la no ratificación de las migraciones, la Convención de la Mujer, el tema de los derechos del medio ambiente. Entonces, claramente, aquí la sensación que queda, y me parece legítimo y muy respetable lo que ustedes opinan, pero la sensación que queda, y yo me sumo a aquello, que aquí se ha querido debilitar esta instancia multilateral. ¿Ya? Porque fíjese usted, el presidente de la Corte Suprema, que podría ser el Poder Judicial el que más reclamara sobre esto, porque son a ellos los que son cuestionados. Fíjese que ellos, la opinión que acaban de emitir, respetamos esa institucionalidad, no nos incomoda. Fíjese, el Poder Judicial, que debiera ser el que debiera reclamar, porque en instancia, por denegación de justicia u otra acción de esa naturaleza, la gente acude a esta Corte, y resulta que el Poder Judicial, que es independiente, que a él lo están cuestionando, y resulta que el Poder Judicial de Chile dice: a mí no me incomoda, no me molesta, no están pasando a llevar mi institucionalidad, mi soberanía. Y entonces uno se pregunta si el Poder Judicial, que es el que está siendo cuestionado, no dice, por el contrario, está de acuerdo. ¿Y por qué el Ejecutivo? ¿Por qué el Ejecutivo hace esta presentación? Cuando si usted me dijera a mí, mire, el presidente de la Corte Suprema, el Poder Judicial sacó una resolución donde le pide al Estado chileno que intervenga, no lo hace. Y ellos ratifican esa institucionalidad. Entonces, permítame decirle con mucha franqueza, desconfiar de las intenciones de esta carta. Desconfiar, absolutamente. Porque uno tiene claramente la impresión que aquí se ha querido golpear
esta institucionalidad? ¿Qué le incomoda? ¿Usted cree que a Brasil no le incomoda? ¿Usted cree que Paraguay, es decir, con los vecinos que firmamos la carta, es para tener fundada sospecha, pues, ministro? ¿Ah? Nos elegimos a los mejores. Si usted me hubiera dicho, fuimos con Uruguay, por poner un ejemplo, fuimos con Costa Rica, por poner otro ejemplo, usted dice, ¡uy, qué bueno! El amigo eligió Chile para acudir a instituciones, pero los aliados que buscó en el campo internacional no son los mejores. ¿Ah? No son los mejores. Presidente Duque, usted sabe, nos meten líos una y otra vez. Que nos manda a invadir Venezuela, que dice que nosotros vamos a recibir a los militares venezolanos, es decir, es aliado. ¿Para qué decir el presidente de Brasil? ¿Ah? En mala hora se le dio el abrazo del oso aquí en Chile. Entonces, yo tengo mis serias dudas, y se lo digo con mucha franqueza. ¿Cuál es la intencionalidad de esto? ¿Ah? Porque aquí lo que se trata es de... Fíjese que le voy a poner un ejemplo, que no tiene nada que ver con este. La OMC. Usted sabe que Chile en reiteradas ocasiones, en la OMC, que es de negocio, no tiene nada que ver con derechos humanos, ha sido cuestionado, sancionado, y nunca hemos dicho, uy, nos incomodan las resoluciones de la OMC. Es decir, cuando se trata de negocio y de dinero, listo. Cuando se trata de la dignidad de las personas, nos molesta, nos incomoda. He dicho, señor presidente. Sí, por cierto, esa es la idea. Muy breve. Lo primero, a ver, juntando además varios de los puntos que han salido tras este debate. No estamos hablando, y jamás nos lo dice ni la Carta, ni lo que hemos expuesto ahora, es desconocer los derechos fundamentales de la persona humana, de todos aquellos que están establecidos en convenciones de carácter internacional relacionadas con los derechos humanos. El objetivo de esta Carta es ir a un mejoramiento, sobre todo en aquellos aspectos que hemos visto, que hay determinados ámbitos que pueden ser sujetos de subir el estándar. Ya estamos hablando de medidas de carácter procesal, estamos hablando de medidas de gestión también. Tampoco es una arremetida, porque como yo expuse al comienzo de esta presentación, esto ya se ha hecho. Se hizo en un proceso durante el año 2011 hasta el año 2013, donde participaron distintos estados y bajo distintos gobiernos. Y hay también planteamientos constantes de distintos estados que han sido Brasil, Argentina, Trinidad y Tobago, incluso algunos que han llegado a denunciar la Convención Americana, incluso algunos que han llegado a retirarse también de la OEA o han anunciado hacerlo. Entonces no es una arremetida, sino que es algo que se ha ido, que lo hemos visto, son procesos que los hemos visto en otras ocasiones. Sobre si hay o no hay críticas al sistema, ya lo habíamos dicho, lo dijo el ministro, hay áreas en que puede mejorarse, y eso es lo que nosotros estamos llamando la vía de esta acción, y podría eventualmente fortalecerse, si esa es la discusión y la conclusión a la que llegamos tras este debate y tras este diálogo que queremos abrir. También, bueno, está el diputado Vidal, ¿cómo se gestó? Esto hace más de un año que se viene conversando en el ámbito de la OEA con distintos países también, de decir, bueno, estamos viendo que hay casos que se demoran mucho, viendo que hay muchísimas medidas, entonces queremos, cuando habían además gobiernos de distinto signo en varios de estos países. También quiero decir que la crítica que con quienes estamos firmando, estos mismos estados han planteado cuestionamientos al funcionamiento del sistema bajo distintos gobiernos. Ya los pusimos en ambos, en las presentaciones tanto del ministro como mía. El caso del año 2011 en Brasil, la presidenta Dilma Rousseff, que dice que ella no es capaz de cumplir con una determinada resolución de este sistema. El año 2017, la Corte Suprema Argentina también señala específicamente que no es posible cumplir con determinados condicionamientos que establecen resoluciones del sistema. Bueno, ¿por qué el Ejecutivo hace esta presentación y no el Poder Judicial? Bueno, el Ejecutivo el que tiene las relaciones con los organismos internacionales también. Entonces, esos son los puntos que yo quisiera enfatizar. No sé si el ministro también puede exponer algo más en esto. Y abierta a todas las otras preguntas que puedan tener en este ámbito. Ministro, ¿el Poder Judicial hizo una petición al gobierno de Chile sobre hacer esta carta? Ya que usted dice que el Poder... yo no tengo esa información. Entonces, el Poder Judicial, ¿que es el que tiene que acatar? Es que no necesariamente. No, depende pero como usted dice... Pero depende de lo que diga la sentencia, como usted dice, yo entiendo.
pero si el Poder Judicial le hubiera hecho una petición al gobierno, al Ejecutivo, comparto lo que usted ha dicho, pero no lo ha hecho. Ministro, tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo primero quiero empezar por valorar el espíritu con que hemos podido conversar, la comprensión que han tenido muchos de ustedes de esta situación, de lo logrado por el gobierno, pero también debo lamentar que, por una parte, quienes no han compartido plenamente en nuestros planteamientos no se hayan hecho cargo de los hechos y de los datos que hemos dado a conocer, porque no es una arbitrariedad, no es una opinión, sino que es a partir de una cierta realidad que damos a conocer, obramos, y obramos en forma totalmente transparente. Traemos todos los antecedentes y damos a conocer los fundamentos de los mismos. Y creo que es importante porque, a propósito del comentario que usted hacía recién, presidente, creo que es muy importante que en esta materia, que es una materia de Estado, este gobierno va a pasar, va a venir otro, y va a enfrentar estos mismos problemas que estamos teniendo nosotros en nuestra relación con la Comisión, que se canalizan por la Cancillería, pero que en el Ministerio de Justicia, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, también tiene activa participación desde un punto de vista técnico. Entonces, yo lo que quiero es tratar de invitarlos a que, para poder avanzar, recuperemos la confianza. No, créame, presidente, nos conocemos hace muchos años. Lo que estamos haciendo es lo que pensamos, es lo que queremos. Nuestras intenciones son las que hemos expresado aquí. No hay, siempre podrá haber, y contra la desconfianza no se puede ir, ni porque estamos con estos países, ni porque las comunicaciones no fueron hechas debidamente. Es cierto, se podrían haber hecho mejor. Pero en lo fundamental, créame, que estamos obrando en forma clara, transparente y fundado en hechos y en situaciones concretas, pensando en lo mejor para Chile, para la región y para el sistema interamericano de derechos humanos. Y, estimado Tucapel, diputado, perdón por su intermedio, yo tengo una historia con el Estatuto de Roma, personal, era senador entonces, y como usted dice, había un grupo que tenía inquietudes y dudas de si correspondía o no incorporarnos. La presidenta Bachelet, en ese entonces, en su primer gobierno, nos invitó al entonces senador Sergio Romero y a mí, a ir al Tribunal Penal Internacional, a conocerlo, para estudiar la aprobación del Estatuto de Roma. Fuimos. Y luego de ese conocimiento nos dimos cuenta de que era una instancia en la que Chile debía estar, que necesitábamos cumplir una etapa previa, porque como todos los tribunales internacionales, como el sistema interamericano, opera en forma subsidiaria, como aquí ya se ha reconocido, si nosotros no resolvíamos antes en nuestra legislación interna la existencia de los delitos de lesa humanidad, cada vez que se produciera un hecho que justificara un delito de lesa humanidad, permitiría la intervención directa de la Corte, porque no había aquí una legislación y por lo tanto no había una acción de un tribunal que pudiera tipificarlo por genocidio, ¿no? Podría a lo mejor por homicidio, pero genocidio como tal no lo podía aplicar. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Nos pusimos de acuerdo con el gobierno de la época, era secretario general de la presidencia José Antonio Vera Gallo, constituimos una comisión que encabezó el profesor Enrique Cuni y desarrollamos un proyecto de ley del cual yo soy uno de sus autores, lo presentamos, se tipificaron todos esos delitos, los mismos del Tratado de Roma, y se aplicaron. Con esa legislación aprobada, entonces podíamos rápidamente aprobar el Tratado de Roma, y lo hicimos. Es cierto, hay veces que hay desconfianza, pero yo por eso mismo quiero transmitir hechos. Lo hicimos, y gracias a nuestra gestión, en ese caso junto con el senador Romero, logramos, junto con el gobierno de la presidenta Bachelet, tener una legislación y aprobar el Tratado de Roma. Y me siento orgulloso de haber participado en ese esfuerzo.
Entonces, le quiero decir, porque usted levanta un tema con justicia. ¿Será cierto lo que están diciendo? Es cierto. Lo que estamos diciendo es lo que creemos. Yo, desde que asumí como ministro de Justicia y Derechos Humanos, junto a la subsecretaria, estamos haciendo especiales esfuerzos por impulsar en Chile una agenda potente de derechos humanos. Y espero que lo logremos, porque tenemos convicción de que aquí no solamente tenemos una deuda pendiente por hechos del pasado, tenemos una deuda pendiente por las situaciones de hoy. Si cuando hablamos de los problemas que afectan a nuestro país, estamos hablando de que ese señor que murió por negligencia médica, Vinicio Parada, fue vulnerado en un derecho específico. No estamos hablando de lo que ocurrió entre el 73 y el 90, estamos hablando de situaciones que ocurren hoy día, pueden estar ocurriendo en las cárceles, en un hogar de ancianos, en residencias de menores. Ahí es donde nosotros queremos decir, no queremos más vulneraciones a los derechos humanos. Y estamos haciendo un esfuerzo comprometido con eso. En ese sentido, y yo en esto tengo una diferencia con la diputada Hertz, presidente, porque es cierto, la justicia universal, como usted bien lo dijo, y cité sus palabras, si un Estado viola sistemáticamente los derechos humanos, hay jurisdicción universal. Pero no es el caso de Chile hoy día. No es el caso del grueso de los países de la región. Entonces, estamos hablando de situaciones que no están en ese escenario. Quizás todavía nosotros miramos esto bajo el prisma de la situación que nos ocurrió en Chile en un minuto, pero no es la situación actual. La situación actual es que se va a la comisión porque una persona murió por negligencia médica en un hospital, porque no me dieron un fallo adecuado a pesar de que yo no interpuse el recurso de apelación, no agoté la instancia interna. Yo en eso tengo una diferencia con lo que usted decía. Si yo no interpongo los recursos, no puedo decir que tuve denegación de justicia. Fue mi negligencia la que confirmó ese fallo. Si los interpongo y me dan en la cabeza en forma arbitraria e injusta, tengo derecho a ir, porque ahí se agotó la instancia interna. Entonces, no estamos hablando de esa situación, estamos hablando, y eso es lo que nosotros le hemos dicho a la Comisión. Nosotros somos un país democrático, nosotros queremos que funcionen las instituciones. Nosotros no queremos que haya vulneración de los derechos. Ya no hay vulneraciones sistemáticas, pero todavía tenemos casos hoy día de violación a los derechos. Y yo como ministro de Justicia sufro mucho cuando me llega la información de que se suicidó alguien en un centro juvenil, ¿cómo se llama? Estos centros de reclusión juvenil. Porque siento que estamos fallando. Siento que ahí hay un problema que tenemos pendiente, y nos llegan muchos casos. Y estamos en deuda. Cuando llega el NDH con un juicio crítico sobre las cárceles chilenas, sentimos que todavía hemos hecho poco y seguimos trabajando. Aquí es donde nosotros tenemos que fortalecer nuestras instancias. Pero si cada una de estas cosas, antes de que se agoten las instancias, es transportada a nivel internacional, no le hacemos una ayuda a resolver estos problemas. Generamos un conflicto, generamos una tensión, generamos un hecho político, generamos cosas, pero no resolvemos el tema. Entonces, créannos, nosotros no estamos por evitar, minimizar o reducir las acciones del sistema interamericano. Queremos que cada uno tenga su respectiva esfera de aplicación. Por eso que creemos que el principio de subsidiariedad, que no siempre se aplica, si ese es el problema, por eso que se repone. No está en cuestión, me alegraba mucho oír que no está en cuestión que así es como operan estos sistemas. Pero no se está aplicando siempre. No se está dando el ejemplo de la PCU. Si no puede ser que eso se considere una violación a los derechos humanos de una persona que se sintió discriminada. No me parece que sea eso. El caso se resolverá por las instancias correspondientes. Si Chile pierde, Chile perderá. Está bien, ese es otro tema. Pero hago la reflexión, como la hacen otros países respecto de casos similares. De eso es lo que estamos hablando. Por eso que creo que este es un tema en el cual no deberíamos tener diferencias de fondo sobre esta materia. Nosotros mismos nos vimos sorprendidos, presidente, cuando nos enteramos por la prensa de esta información, porque no sé cómo se manejó la entrega de este antecedente ante la comisión, cuándo, cómo y dónde, no tengo los antecedentes. Y sale en la prensa y estalla, y claro, reaccionan, y yo he visto las reacciones de muchos de ustedes, un acuerdo de la Cámara.
probablemente ahí pudimos haber hecho mejor las cosas si hubiéramos tenido algún manejo y control de la situación que no tuvimos. Termino, presidente, señalando que estamos de acuerdo con la necesidad de avanzar en ciertos temas, por ejemplo el de la desaparición forzosa. Nos hemos comprometido ahora en Ginebra, la subsecretaria lo ha hecho público, nosotros creemos que eso hay que hacerlo y por lo tanto vamos a avanzar. 2 comentarios finales. Uno, ¿por qué no reclama el Poder Judicial? Presidente, cuando hay un problema en el servicio de salud que no presta la atención y hay una negligencia médica en virtud de la cual muere alguien, no es el sistema de salud el complicado. Cuando el Poder Judicial deniega el acceso a la justicia, no es el Poder Judicial el que está complicado, es el gobierno de Chile. Y la sanción es al gobierno de Chile. Y la indemnización la tiene que pagar el gobierno de Chile. Entonces, los protagonistas, por así decirlo, de eventuales vulneraciones, no terminan siendo responsables por ellas. Es el gobierno, por eso este no es un problema de este presidente. Es un problema de cualquiera, presidente o presidenta, que por situaciones específicas termina haciéndose responsable. Y por eso que el presidente Piñera, en conversaciones, como lo relata la ministra Valdivia, con otros presidentes, con otros gobiernos, dice, ¿por qué no discutimos esto para ver cómo lo arreglamos? Si nosotros queremos que los derechos humanos tengan plena vigencia, plena aplicación, y queremos que los países se hagan responsables, pero que no confundamos por la presión, por el interés, por la fuerza de los organismos de derechos humanos, que cuando hay un problema con la PSU se convierta esto en una intervención del sistema interamericano en una cuestión en donde hay una legítima diferencia que tiene que ser zanjada democráticamente. Presidente, y el último comentario a propósito de algo que decía el diputado Vidal, ¿no sentimos nosotros que por esta acción estamos limitando nuestras apreciaciones respecto de las violaciones que puedan estar cometiéndose en otros países de forma sistemática, como sentimos que se están haciendo en Venezuela o en Nicaragua, y en donde la Comisión está actuando debidamente, precisamente por la jurisdicción universal? Y por esa misma razón puede también que el Tribunal Penal Internacional tenga que intervenir, no lo sé. Lo que puedo decir, presidente, es que nosotros no estamos, a propósito de este debate, diciendo que en el caso A o en el caso B nosotros vamos a, perdona la expresión, vamos a batear la mesa, como hemos visto, lo dijo una presidenta en Brasil o un presidente en Bolivia. No es nuestra actitud. Nosotros esos casos los sustanciamos directamente a través de los abogados, de la representación, de la reclamación. Seguirán su suerte y haremos lo que se pueda, y si estamos condenados a pagar, lo haremos. Aunque las responsabilidades no sean de este gobierno, porque las responsabilidades, como digo, vienen del año 92, del año 2004, en fin, han ocurrido en distintos momentos. Nos hacemos cargo como titulares del Estado de responder si acaso somos condenados. Haremos la mejor defensa, pero se hace lo que se hace. Eso respecto a esos casos. Simplemente queremos conversar sobre estos temas. Y hay comprensión de parte de ellos. Diego Chalpern recordaba a algunos autores. Sobre esto hay varios que uno pudiera citar, Malarino, Gargarella, que son autores en materia de derechos humanos bastante conocidos del mundo progresista, del mundo de los derechos humanos, que se han referido a estos mismos temas en términos muy similares a lo que hemos hecho nosotros. Es lo que pasó en Europa. Por lo tanto, lo que queremos hacer, presidente, es mejorar y fortalecer el sistema a través del diálogo. No cuestionar los casos específicos en donde creemos que se ha equivocado la Comisión o que está interviniendo en forma indebida. Lo sustanciaremos ahí, nos arreglaremos como sea. Y si hay países que están violando sistemáticamente los derechos de las personas, como creemos que ocurre en Venezuela, no vamos a dejar de levantar la voz, porque creo que ese es el deber que tiene Chile y cualquier otro Estado por razones de jurisdicción universal, cuando hay violaciones sistemáticas de los derechos humanos, el de levantar la voz y evitar que eso ocurra. Muy bien, ministro, muchas gracias. Usted, bueno, ya un segundo, porque estoy pasado 5 minutos más. Ministro, sí, cortito. Mire, realmente reafirmar lo que dice el ministro, ¿verdad? La participación de él en lo que fue todo el proceso del Estatuto Roma, pero la verdad sea cierta, hubo algunos diputados que lo que más le preocupaba era que esto no fuera retroactivo. Preocupado, ¿no es cierto?, de que no, pero no fue el caso del ministro porque él participó activamente y se valora eso.
Y lo último, ministro, para terminar, porque usted dijo en una parte de su intervención, Chile cumple sus obligaciones y sus compromisos. Y yo creo una forma de recuperar la confianza es que envíe la ley de cooperación con la Corte Penal Internacional. Diputada Ger, Gracias. ¿quiere un segundo? Muy breve. Entendemos- A través suyo, el ministro. Precisar que la mayoría de los casos presentados ante la Comisión y también a la Corte tienen que ver precisamente con el tema de las violaciones ocurridas durante la dictadura. Desde el 90 por la falta de acceso a la justicia, básicamente. La Corte Interamericana, salvo el caso de diversidad sexual en la jueza Atala o la exhibición de la película La Última Tentación de Cristo, han sido todas las demás resoluciones en función de lo ocurrido en esa época. Es decir, mayoritariamente es eso. Yo entiendo lo de la PSU, pero es una excepción. Mayoritariamente la Comisión tiene este tipo de casos presentados por Chile y efectivamente se demoran años. Entonces, una manera sería importante reforzar su personal, que las contribuciones que se hacen por parte de los estados se hagan efectivamente. Gracias. Muy bien, muchas gracias a ambos, a la ministra y al ministro, a su secretaria, por haberse cumplido el objeto de la sesión. Se levanta.